aquí, Gabriela Martínez de Bach Consultores, haciendo nuestra transmisión semanal. De nueva cuenta, esta semana tuvimos la necesidad de cambiar el horario. No pudimos ayer enlazarnos en la noche, pero bueno, aquí estamos con mi tema de siempre de la constancia. Es súper importante. Afortunadamente esta semana también por ahí uno de los talenters que nos ven se acercó con nosotros a contrastar algunas preguntas. Entonces, bueno, pues ya saben que eso particularmente me da mucha alegría saber que alguien está del otro lado, que está interesado. Entonces, bueno, pues súper emocionados con este tema de seguir. Estamos a punto de cumplir un año haciendo transmisiones con Networking Talento 2.0. Estamos en marzo. Recuerdo que el primer contacto que tuve con Dunia fue abril. No recuerdo exactamente si arrancamos abril o mayo, por ahí lo debo tener anotado, pero bueno, entonces reafirmando o reconfirmando mi teoría, ¿no? De insiste, persiste, resiste, que por ahí seguramente han escuchado esa frase 1000 veces, pero totalmente convencida de que así funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues ya cuando tengan la fecha exacta del año, cuando cumplimos el año, seguramente se los compartiré y me va a dar mucho gusto tener esa transmisión en esos días. Y bueno, pues hoy, retomando nuestros temas de transmisiones semanales, vamos a hablar de métricas de recursos humanos. Por ahí les digo que un talenter se acercó para preguntarnos. Entonces, había hablado de particularmente dos, hablé de tres, ahora que me acuerdo, la otra vez. Entonces una sería el tema de rotación, que es un indicador muy importante que tenemos que llevar a cabo. Se utiliza con una fórmula que es la fórmula de rotación. Hay que reemplazarla, como cuando nos enseñan en la prepa y demás, que sustituirla, perdón, es la palabra correcta. Tienes una fórmula y vas sustituyendo para obtener los resultados. Después la otra fórmula, el otro indicador sería porcentaje o métrica de cobertura de vacantes, es decir, qué tan rápido o qué tan eficientes estamos siendo para cubrir nuestras vacantes. Y la otra es nuestra métrica de promociones internas. A mí eso me gusta mucho, sé que no es muy común que se haga, pero me parece funcional porque entonces la gente que es parte de esa métrica refuerzas cuando das ese indicador. Entonces es como no se me olvidó que te promoví. Entonces, bueno, los dejo como introductorio y voy desarrollando cada uno de ellos. Entonces, reafirmo o recapitulando, son tres métricas. Una es métrica de rotación, métrica de cobertura de vacantes y métrica de promociones internas. Estas tres, para mi gusto, son métricas muy importantes que debemos de tener dentro del área de recursos humanos, porque lo que digo siempre es, nosotros como gerentes de RH lo que tenemos que hacer es ser socios estratégicos de los negocios donde trabajamos o de las empresas que que son nuestros clientes y nos contratan para estas cosas. Entonces, en cualquiera de ambos funciones o roles que desempeñemos, ya sea como nosotros que hacemos consultoría con empresas o varios de los talenters que trabajan de manera tradicional en un empleo, bueno, pues en ambos sentidos tenemos que ser un socio estratégico del negocio. Es muy importante y los invitamos siempre a que dejemos de lado o tratemos de hacer que las personas de RH, las personas de las empresas nos dejen de ver solo como aquel que contrata o recluta y aparte reclutamos mal, ¿no? Siempre es como la única concepto o idea que la mayoría de las personas tiene de manera global de lo que hacemos en RH. Entonces, entre más esfuerces, entre más proyectes, entre más propongas, tú mismo vas a hacer que esa percepción cambie. Entonces, tenemos que hacer cosas funcionales. Recuerden que a los dueños de los negocios, directores generales que les podemos reportar o director de finanzas, que comúnmente es a quien el área de recursos humanos reporta, tenemos que hablar de números, tenemos que hablar de cifras, tenemos que hablar de porcentajes para que entonces hablemos el mismo idioma y aquella cosa que queremos venderles, si nosotros le decimos esto se convierte en tanto o te cuesta tanto, entonces generemos o construyamos un canal de comunicación que sea efectivo para que entonces, sí, esa persona nos escuche. Hagamos algo para que dejemos de ser el área que solo da los uniformes,
el área que solo manda a hacer las playeras, el área que solo organiza la fiesta de fin de año. Hagamos algo, Talenters, para que seamos muy bien posicionados como los gerentes de recursos humanos que somos o que queremos ser quien está en el camino, ¿no? Entonces, veo que por ahí tengo un buen número de vistas. Quien me quiera regalar por ahí un comentario, estaría padrísimo, porque luego por alguna razón no se ven. Entonces, si alguien me quiere regalar un comentario para que se está. Entonces, indicador, hablamos de fórmula de rotación. ¿Qué es rotación? El número que entran y salen de nuestra empresa en un periodo determinado. Periodo normal trimestres o como quarter. Entonces, si nuestra empresa habla de saludos, Miguel Soto, muchísimas gracias, Miguel, gracias por activar nuestros mensajes. Si nuestra empresa utiliza temas o terminologías en inglés y nuestro jefe se siente cómodo con ellos, podemos usarlo como first quarter, second quarter, third quarter o fourth quarter, lo que sería primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y así sucesivamente. ¿Por qué trimestres? Porque ustedes saben, el año tiene 12 meses, entonces nuestros indicadores van por trimestres. Es decir, marzo estamos terminando nuestro primer trimestre del 2019. Me parecería un buen ejercicio que en este momento empiecen a trabajar en esto para que así como cierren el mes de marzo que está activo, nada más alimenten esta información y entonces puedan presentar algo y a lo mejor se acerquen con su jefe y le digan, oye, director general, oye, director de finanzas, te platico o te presento los resultados que llevamos en este primer trimestre. Y hasta sea como, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Pueden ir mejorando esta percepción, recuerden hacer esto, ¿ok? Entonces, bueno, la fórmula de rotación, por ahí la pueden encontrar en muchos temas de recursos humanos, se va a ir reemplazando y la persona fidedigna o adecuada o más indicada para proporcionarles los datos es aquel que lleva nómina, porque tenemos que saber cuántos números de ingresos tuvimos, cuántos números de bajas tenemos y en ese periodo. Es decir, el 2 de enero, cuántas personas teníamos en mi headcount y el 31 de marzo, con cuántas personas cerró el headcount. Y entonces, ese parámetro, ese gap de tiempo es aquel que me va a ayudar a crear el porcentaje de rotación de este primer trimestre. Porque es muy importante que yo lo tenga medido, porque lo puedo contrastar. Es decir, el primer trimestre del 2018, ¿cuál fue mi porcentaje de rotación contra o versus el primer trimestre del 2019? Por ejemplo, si ustedes son un gerente de recursos humanos que tiene 6 meses en la empresa, pues el primer trimestre del 2018 no estaban. Sin embargo, es un muy, muy buen indicador para que ustedes presenten resultados y digan, oye, ¿qué crees, jefe? Te muestro tangiblemente, hablando de resultados, porcentajes, que gracias a mí, trabajo, desempeño, lo que ustedes quieran, el porcentaje de rotación ha disminuido. Porque en el primer Q del 2018 y el primer Q del 2019 esto ha reducido. Yo no estaba aquí, ahora estoy aquí y entonces estamos en este movimiento. Se ve muy bien. La otra razón o función de conocer el tema o el porcentaje de la rotación es qué lo está causando. ¿Qué está causando la rotación? Pueden ser muchos factores y la herramienta que les puede funcionar para amarrar esto es aplicar sus encuestas de salida o entrevistas de salida, que a veces las usan, a veces no. La mayoría de las veces no se aplican porque lo único que queremos es cerrar la baja y que la persona se vaya y no tener como tema legal y demás, pero la entrevista de salida es muy, muy dilucidante, muy ilustrativa, entonces los invito a que las hagan. Y entonces puedo tener indicadores que me ayuden a saber cuáles son las causas por las que las personas renuncian. Pueden ser que ya por ahí en algún momento lo habíamos comentado y también hemos dado temas o pláticas de encuestas de salida, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, puede ser, por ejemplo, que nunca nadie lo capacitó en sus 3 meses o en sus 6 meses, que su jefe le ha dedicado poco tiempo a que realmente conozca el negocio, que le prometí que le iba a dar un tipo de compensación y al final no se la cumplí,
que le dije que a los 3 meses le iba a hacer un ajuste de sueldo y ya vamos en el mes 6 y no ha sucedido, que tenemos muy mal equilibrio en cuanto al tema de vida personal y vida laboral. Entonces hay muchos indicadores por los cuales nuestro porcentaje de rotación pueda ir incrementando. Entonces lo que tenemos que hacer como gerentes de recursos humanos es, uno, identificar cuáles son las causas que generan mi rotación y dos, entonces construir un proyecto o un plan de acción para que esos indicadores se minimicen. Entonces, si yo te estoy diciendo que te voy a pagar 10 pesos y a los 3 meses te voy a pagar 11.50, cúmplelo. Cúmplelo porque ese colaborador está esperando sus 11.50. Si no se los vas a dar, muy probablemente esa persona se va a ir. Dos, dedícale tiempo. Es 1000 veces mejor que puedas sentarte con alguien y le hagas un seguimiento una vez a la semana, una vez cada semana y media, y le des tiempo para que esa persona sepa que eres importante a que nunca lo veas. Por ahí una de mis alumnas comentaba el otro día que en su proceso de inducción a la empresa donde estaba laborando, el jefe, y más o menos el comentario de ella era algo así como, aparte estuvo increíble porque mi jefe tiene 1000 cosas que hacer y siempre está súper ocupado, pero cuando entré tuvo el tiempo de dedicarme media hora para mí, que fue súper gratificante, súper valioso, porque además lo vi como en otro rol, siempre lo veo dando juntas y más, pero cuando le dedicó media hora de su agenda para mí, fue algo muy positivo. Entonces, estas cositas de media hora, 40 minutos o menos, puede ser muy funcional para que el candidato entienda y sienta que es alguien importante. Entonces, ¿cuáles son mis indicadores? ¿Cuáles son las causas que están generando mi rotación? Para que yo entonces, como socio estratégico del negocio, haga acciones que las disminuyan. Ese sería uno, el tema de rotación. Repito, es muy importante hacerlo por trimestres. A mí me gusta. De todos modos lo pueden hacer por ejemplo, por bimestres, pero creo que el gap de tiempo es menor, entonces puede no ser tan claro en cuanto a números. Y además es importante que identifiquemos cuáles son las otras situaciones. Por ejemplo, se me ocurre que atravesamos por un proceso en el que el director de operaciones se movió y entonces eso generó que la gente se sintiera un poco incómoda y entonces renunciaron y se fueron. Y entonces, aunque mi pico de rotación haya aumentado o se haya, digamos, como despuntado, yo tengo que tener identificado qué fue lo que lo causó para que podamos trabajar en ello. Ese es el uno, el tema de rotación. El segundo indicador sería el punto de cobertura de vacantes. Ok, ¿por qué es tan importante? Porque ¿cómo le digo a alguien que sí soy bueno en lo que hago? ¿Cómo le demuestro al negocio que la razón principal por la que ellos consideran que estoy yo, que es reclutar, está siendo rentable o benéfico, para el negocio? Porque estoy cubriendo en tiempo y forma, porque mis candidatos están siendo efectivos, porque no estoy pasando candidatos nada más por cumplir y porque los candidatos que estoy en proceso cubren en el idóneo el 100% o el 90% de los perfiles que estamos buscando. Por ejemplo, si vamos a cubrir un becario y cada una de las posiciones que existen claramente tienen un mayor grado de complejidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, un becario me puedo tardar en cubrirlo entre 5 y 7 días hábiles. ¿Por qué? Porque normalmente la idea es que sea un becario que no tiene experiencia. Entonces, pues no requiero más allá de algo que el chico tenga disponibilidad, es decir, que esté interesado, que podamos ser flexibles en cuanto al tema del horario y que tenga ganas. Nada más. Entonces, pues claramente podría ser mucho más práctico tener una cobertura vacante eficiente en un tema becario. Dos, porque como gerentes de RH, por supuesto que ya tienen que haber construido alianzas con universidades, que es lo que me encanta y siempre trato de hacer el tema de las universidades, pero vinculación para que ustedes llamen a las universidades con las cuales tienen deal y les manden currícula y entonces fácilmente puedan cubrir esta vacante. 5 o 7 días para mí es el idóneo en un becario. Dos,
Si hablamos de a lo mejor una posición un poco más elaborada como un ejecutivo de cuenta, pues a lo mejor unas 2 semanas en lo que esa persona está con nosotros. Y mi deadline, a lo que me estoy refiriendo como tiempo, es en qué momento yo le presento a mi cliente interno mi terna. No estoy hablando del tiempo en el que el candidato ya está trabajando y ya está en su lugar. Quiero aclarar mi recursos humanos, Gabriela, sería cubrir cuando yo le digo a mi cliente interno, Vic, gerente de operaciones, ¿sabes qué? Aquí están mis 3 candidatos que para mí son los adecuados y de ellos 3 seguramente uno va a ser lo que estamos buscando. En ese momento cumplo mi tiempo. Entonces yo tengo que tener bajo documentación, oye Vic, te mando un email con los 3 currículums adjuntados de los 3 candidatos para tu terna, contrastamos horarios para entonces agendarlos. En ese momento, pum, cierro mi métrica y estoy cubriendo mis 2 semanas. ¿Por qué? Porque si después el cliente interno justo se va de vacaciones, se fue de incapacidad, se fue de viaje de algo de trabajo y regresa una semana después, ese ya es un paso siguiente. Sin embargo, tu reclutamiento estás cubriendo tu punto 1 de cubrir tu terna en tiempo y forma. Y a lo mejor estás hablando de un gerente, bueno, pues a lo mejor un mes, que puede ser un poco más elaborado. Si estás hablando de un director, bueno, pues a lo mejor 2 meses, ¿no? Entonces, tienes que conocer muy bien tus perfiles para saber cuánto tiempo. ¿Y por qué sonará como el tiempo de 2 meses? Pues es real. Preguntan, y muchos cuando han tenido la posibilidad o la necesidad de contratar a un headhunter o a un tipo Adecco, Manpower y todos estos que nos proveen candidatos, hagan un acercamiento y contraste en cuánto tiempo se tardan en enviarles, y de verdad es un tiempo infinitamente largo, aunque podría sonar un poco extraño porque en teoría tienen una bolsa de candidatos infinitos. Entonces, pues si nosotros que lo hacemos de mano, pues está bien que 2 semanas sean funcionales. Eso, o sea, 2 semanas en las que ya vacante, llamaste a 10 para que lleguen 3, en realidad, perdón, llamaste a 12 para que lleguen 8 y de esos 8 te quedes con 3. Entonces, bien, ¿no? No sé si me estoy explicando, si alguien por ahí me quiere regalar un comentario, pero bueno, ¿cómo es muy importante que cierren a partir de qué momento es su métrica? Porque, insisto, si no, se les va a alargar, y entonces es como reclutamiento o recursos humanos no me está enviando a los candidatos en tiempo y forma. No, sí, aquí está mi back, donde está el email, donde te estoy adjuntando los 3 currículums de la terna, que de los 3 seguramente uno va a ser funcional. Que tu cliente interno tengas otros viajes, ocupaciones, temas de negocios, esa es otra historia. Sin embargo, yo reclutamiento estoy cumpliendo en tiempo y forma. Yo les recomendaría también que ustedes de manera interna definan un tema de cobertura de vacantes. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor tengo una posición que es súper complicada y pues justamente me implica un poco más de atención al detalle, y por eso necesito en esta vacante o en este perfil un poquito más de tiempo. Bien, por ejemplo, tenemos un cliente que se acercó para pedirnos un científico de datos, y pues estos nuevos perfiles que están de moda, en tendencia, que van hacia el futuro, tuvimos que hacer una investigación de varias cosas para tener muy claro qué era lo que mi cliente estaba necesitando. Entonces, después de esa investigación que hicimos en diferentes fuentes y demás, entonces sí, hicimos una búsqueda enfocada para atraer a los candidatos que genuinamente cubren con ese perfil. Entonces, a lo mejor ahí puedes decir, oye, me voy a tardar 2 semanas y media en vez de 2, porque necesita esta persona tal cosa, ¿no? Y mi tercer métrica o mi tercer indicador como RH sería mi porcentaje de promociones internas, que va dentro de DO o desarrollo organizacional. Porque recuerden, y me regreso un poco a lo que comentaba al principio, números, gráficas, porcentajes, y hagamos que la gente se sienta bien. Hagamos que nuestros colaboradores
sientan que son importantes, que no los olvidemos y no nada más sientan, demostrémoslo. ¿Por qué? Cuando muchos de nosotros hemos construido una carrera profesional en algún lugar y hemos ido creciendo o escalando niveles jerárquicos dentro de la organización, es súper satisfactorio saberlo, ¿no? Y lo compartimos o lo platicamos y demás. Sin embargo, que dentro de la organización alguien diga, oye, es que Vic antes era becario y ahora es ejecutivo, o Gaby era auxiliar y eventualmente convirtió en un gerente, claro, ¿no? Y no sé si en algún momento lo he compartido y no me da pena para nada platicarlo, me encanta, pero cuando yo iba en la universidad, entré a trabajar como recepcionista a un lugar, reportando a recursos humanos, y en el camino fui creciendo, 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 hasta que me quedé como gerente del área de recursos humanos. Entonces, todas las personas tenemos la posibilidad de construir un camino y una carrera profesional en un lugar, lo que claramente me llevó años y demás, terminar la carrera, etcétera. Pero si nosotros como RH reforzamos eso en la gente, lo que va a suceder es que ellos van a decir, prefiero no cambiarme de trabajo porque aquí tengo la posibilidad de crecer, aquí tengo la capacidad de reforzar mis conocimientos, reforzar mis habilidades y además me están viendo, ¿no? Y entonces me voy a portar bien para que me vean, para que me volteen a ver y yo también pueda hacerlo, yo también pueda crecer. Entonces, cuando hacemos una métrica, insisto, este tema de promociones internas también la haría por trimestres. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un mes no promovimos a nadie, pero en 3 meses el gap de tiempo me da oportunidad para que a lo mejor haya promovido a 2 personas. Y entonces, si tenemos una población de 250 colaboradores y en el inter del año promovimos a porcentaje de esta población, ¿creen cuánto tiempo? Entonces, pensemos que lo hacemos por periodos y a que cada 2 meses alguien de la empresa fue promovido. Entonces funciona muy bien porque la gente dice, wow, yo quiero estar ahí o yo tengo posibilidad, porque cada 2 meses hubo un movimiento. Yo sé que estamos hablando de algo macro y lo tendremos que llevar a algo micro y darle un poco de ajuste en cuanto al tema de cálculos y porcentajes, pero seguramente lo van a poder saber hacer. O alguna área que te provee personas que son personas que trabajan o los talenters que trabajan en un corporativo y tiene área de call center, las personas de call center eventualmente brincan a supervisores, luego de supervisores a jefes, luego a jefe de turno y luego ese jefe de turno se mueve a otra área. El área de call center es una de las áreas que te puede proveer más personas para ser promovidas dentro de la organización, no de la misma área, sino de la organización. Entonces, busquen esos indicadores, seguramente los tienen, pero no los han no los han convertido en números. Entonces, véanlo desde el otro punto y piensen, durante los 12 meses del año promovimos lo que significa que cada cuánto tiempo, perdón, estoy leyendo un comentario, dice, reclutamiento personal, muy buen tema, gracias. Debería haber una segunda parte con más indicadores, retención de talento, duración en el puesto, absentismo laboral, tiempo medio por contratación, formación y capacitación, promedio de tiempo para alcanzar objetivos, accidentabilidad laboral. Totalmente, me quedo con ello para trabajarlo. Gracias por sus comentarios. Uno de los buenos indicadores es absentismo. Me encanta ese porque ¿qué hace que la gente falte a trabajar? ¿Qué hace que la gente empiece a faltar a trabajar? ¿Qué le detona a alguien que diga, ya no quiero ir, me da flojera, prefiero que me descuenten el día? ¿Qué estamos haciendo? Termino este tema y me regreso un poquito a este que me comentan. Entonces, bueno, está padrísimo. ¿Cómo podríamos identificar? Entonces, pensemos que soy mala para los números en cálculo mental, pero si fueran 12 meses y promovimos a 8 personas, 8 entre 12, no sé cuánto es, ¿cada cuánto tiempo promovimos
a alguien. Y entonces, cuando tú te paras a dar tu junta de recursos humanos, en tu junta mensual, en tu junta trimestral, entonces estás dando tu speech y entonces tu gerente de RH, cuando te toca la parte de hablar, dices, bueno, y ahora vamos al indicador de promociones internas. Entonces tuvimos un porcentaje de ta, y entonces lo que significa que cada 2 meses promovimos a alguien y bueno, aprovechando la ocasión, hacemos mención para quienes no lo conocen le pedimos por favor a Víctor que se pare porque él era supervisor y ahora es nuestro gerente, para quien pedimos un fuerte aplauso. Y esa persona, o sea, ni se lo esperaba, ni se lo imaginaba, seguramente estaba en otra cosa y en ese momento te paras y toda la empresa te aplaude. Está increíble. La vez pasada que di este tema, me parece que di el mismo ejemplo porque muchas veces lo he hecho y funciona muy bien. La persona entre que se muere de la pena y se muere de la alegría, ni se lo esperaba, y luego regresan contigo y te dicen, oye, gracias por reconocerme. Y recuerden que también me encanta hablar del tema de qué estamos haciendo nosotros como para llegar a las familias de nuestros colaboradores. Les prometo que esa persona va a llegar a su casa o va a mandarle un mensajito a su esposa, a su esposo, decirles, ¿qué crees? Me reconocieron en la junta de resultados y me paré y toda la oficina me aplaudió. Les prometo que eso pasa. Entonces, hagamos acciones chiquititas que no cuestan dinero, que no cuesta tiempo, que es parte de nuestro speech, para que la gente se sienta reconocida y se sienta valorada. Entonces, pues estos serían nuestros 3 indicadores. 1, repito, rotación, muy importante para que pueda yo tener un contraste. 2, identificar cuáles son los indicadores que generan la rotación para entonces tomar un plan de acción. Siguiente indicador, métrica de cobertura de vacantes, es decir, qué tan eficiente estoy siendo para cubrir en tiempo mi terna de vacantes y presentárselas a mi cliente interno o a mi cliente externo si es que soy un consultor y proveo servicios de reclutamiento. Y 3, mi porcentaje de promociones internas. Cada cuánto tiempo hemos promovido a alguien y cómo reforzamos a esas personas que han sido promovidas. Entonces, pues Talenters, espero que haya sido clara, que les haya gustado. Y regresando un poco o retomando este mensajito que nos comparten, del cual claramente nos da muchos temas para ir desarrollando y ir hablándolos. Una del absentismo laboral es que tenemos que saber por qué las personas empiezan a faltar. Porque alguien que venía a lo mejor trabajando de manera estable recién tiene un pico o empieza como a ser un poco inconstante. Pueden ser varios factores. Pueden ser un tema de desmotivación, que para mí la motivación es interna, no nada más se la podemos adjudicar al jefe. Puede ser que esa persona esté pasando por una situación personal complicada, llámese un divorcio, algún hijo que se sienta o que esté en una situación de salud complicada, o que su esposo o esposa se quedó sin empleo y entonces pues empieza a haber un poco de problemas en casa. Hay muchos motivos por los cuales la parte emocional del colaborador se ven mermadas. Entonces, seguramente ustedes talenteros ya tienen identificados quiénes son las personas que tienen buen desempeño y empiezan a tener, hasta se te hace raro de cómo faltó o empiezan a llegar tarde, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Y justamente hace un rato platicamos con alguien y me hablaba que ellos hacen tienen una meta de ventas de alumnos inscritos, ¿no? Y entonces me decía como, oye, ¿cómo crees que podamos hacer algo para que captemos más alumnos de mayor medida y no tengamos que desgastarnos de manera terrible por conseguir un alumno, sino hagamos algo para que sea un poco más masivo? Porque un indicador, y me saltó y ahora lo asocio con esto que comentan, es que cuando termina el cierre del mes, y llegamos matándonos por cubrir nuestra meta y el último día del mes estamos tratando de conseguir la mayor cantidad de inscritos para alcanzar nuestra meta y obviamente nos paguen el bono, a la siguiente semana todos pedimos vacaciones. Entonces, wow, me pareció fuertísimo porque me decía, todos los meses pasa lo mismo y siempre alguien o alguienes después del cierre de mes pide vacaciones. Imagínense el desgaste
con el que trabajan para que todos el siguiente, o sea, digamos el 1 o 2 que ya se haya cerrado el indicador, o sea, primero o segundo día del mes, necesitan vacaciones. Y entonces está siendo súper improductivo, porque además las primeras semanas que tienes para alcanzar y en lo que empiezas a hacer seguimiento y demás, pues tienes bajas, porque esas personas están totalmente de vacaciones. Entonces, algo está sucediendo, tenemos que encontrar una estrategia para captar de otra manera al alumnado. Entonces, ahora que nos pedían una consultoría para eso, está súper interesante de cómo podemos hacer algo para captar de mayor manera volumen para que el esfuerzo sea, digamos, el mismo, pero el beneficio o el resultado sea en volumen, ¿no? Entonces, me quedo con esto de tarea, con gusto iremos trabajando y desarrollándolos, espero que les haya funcionado, que les haya servido y bueno, pues muchas gracias por estarnos viendo, veo por ahí varias vistas, me da muchísimo gusto que a pesar de que sea viernes estemos trabajando y sigamos capacitándonos todo el tiempo. Y bueno, pues talentos, recuerden también que nosotros tenemos un servicio de acompañamiento en búsqueda de empleo para los candidatos. No nada más hacemos la típica optimización del CV, sino trabajamos con ellos en un roleplay para ayudarlos a que sus entrevistas sean efectivas y enfocar su búsqueda acorde a su perfil. Entonces, si tienen por ahí a alguien que sepan, un amigo, un primo, alguien que anda buscando empleo y no le está yendo muy bien en sus entrevistas, pues con muchísimo gusto canalícenos con nosotros para que les platiquemos cómo funciona. Afortunadamente tenemos muy buenos resultados, entonces bueno, pues será un gusto poder trabajar con ustedes también. Y recuerden también que contamos con certificados internacionales de Microsoft, lo que ayuda a que cuando manden a sus candidatos o sus colaboradores a capacitación, pues lo tomen un poco más en serio porque saben que el certificado eventualmente va a tener una validez internacional en su currículum. Entonces, pues estamos a sus órdenes, ya saben por ahí mi correo, mi WhatsApp, la página de Facebook, regálenos mensajitos. Y pues estamos a sus órdenes, talenters, les repito mi nombre, Gabriela Martínez de Bach Consultores y nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias, talenters, bye bye.